ABC Radio presenta En Red con Iñaki Alzugaray, donde se abordan los temas actuales con los invitados más sobresalientes de la comunicación. En Red. Aquí inicia En Red. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, estamos en vivo, yo soy Iñaki Alzugaray, estamos la siguiente hora en vivo aquí a través de la página de Facebook de ABC Noticias, así como también el del 1310 AM, estaremos la siguiente hora como un buen amigo que había estado ya hace tiempo aquí con nosotros y hoy tenemos el gusto de que nos vuelva a acompañar y él es el director de Saba Consultores, él es Salvador Borrego. Bienvenido, Salvador, ¿cómo estamos? Muy bien, Iñaki, un gusto como siempre estar aquí con ustedes y pues con tu auditorio, que veo que es bastante amplio y distinguido. Vamos a echarle flores a tu auditorio. Estén contentos, ahí está la raza viéndonos. Fíjate que te agradezco primero que hayas venido, Salvador, porque sabemos que es un tiempo, o se va a convertir en un tiempo difícil. Poca gente sabe, y comentábamos ahorita fuera del aire, poca gente sabe que los medios de comunicación están obligados por algo que se llama tiempos oficiales a entregar un tiempo a todos los partidos políticos. Y esto es alrededor, para que te des una idea, son casi como 42 o 46 minutos diarios, divididos en spots de 20 segundos. Entonces es una invasión impresionante lo que nos va a tocar. Hablábamos hace rato ya van a empezar con los anuncios de que la pobre mujer que vendía gelatinas y se van a tirar al piso ahí con 2, 3 cosas. Otros son más mediáticos, otros son más de redes, como nuestro gobernador y su distinguida esposa, que me causó sorpresa y eso quiero que me platiques ahorita un poco de esta asignación que tiene ahora pues no me causó sorpresa, sabemos que hay es como un enroque, ¿no? Por ahí que pudiera suceder. ¿Cómo trabaja la gente? Yo te preguntaría, Salvador, desafortunadamente hay un cambio o hay una intención que muchas veces entra a través de una encuesta o de una percepción sin que la gente conozca los planes de la gente. Me voy a ir, por ejemplo, al caso de Peña Nieto. ¿Te acuerdas que Peña Nieto ganó por guapo? Fue una de las cosas que ganó en su momento. Sí, sí, sí. Maderito ganó por pobrecito, Maderito. ¿Sí? Sí. O sea, nunca te dice la gente, te comentaba hace rato, por ejemplo, cómo de repente te dice, no, la mujer que hacía gelatinas y de ahí se fue a vivir a Iztapalapa. O sea, la gente lo que está buscando es qué vas a hacer por mí, no qué hiciste ya por ti. ¿Cómo percibes hoy en día tantos medios, tantas oportunidades? Ya no son los medios tan verticales como eran antes, Salvador, sino hoy son más horizontales e interactivos. Claro, claro. Es el signo de nuestros tiempos. A raíz, por supuesto, de la red de internet, la telefonía celular, que ha finalmente pues desembocado en lo que llamamos las redes sociales. Ahorita estamos en las redes sociales también, sí. Y entonces pues tenemos una situación que para empezar, y es algo que anticipó Niklas Luhmann, ¿sí? Un teórico de la sociología, cuando hablaba pues de la complejidad. Y él apuntaba incluso de manera impresionante, con una clarividencia pues notable, porque cuando él hizo este tipo de aportaciones todavía no se daba el fenómeno de Internet. Él murió a finales del siglo pasado. Y él hablaba pues de que los sistemas sociales se hacen más complejos en la medida en que los elementos que los conforman se comunican más. ¿Qué es lo que sucedió cuando llega el Internet y la telefonía celular? Pues que de nosotros, los ciudadanos comunes, ser solamente receptores de información. Y los medios masivos eran los que nos mandaban unidireccionalmente. Había una mínima interacción, sí. De pronto todos... Súper mínima interacción, sí. ¿No? De pronto todos nos hicimos emisores. Y entonces se hizo un fenómeno más complejo, ¿sí? Y también con un potencial para modificarse de manera mucho más dinámica. Eso trajo una serie de consecuencias. Una de ellas, por supuesto, pues es que de pronto, coincidente con eso, estamos aquí ubicándonos en finales del siglo pasado, principios de este,
que empieza el fenómeno de que todas las encuestas fallaran, o casi todas, en todo el mundo. Es un fenómeno global. Pero también se acentuaron otras cosas que ya se advertían también por otros teóricos, ¿sí?, del comportamiento de la gente, y que tenía que ver con el hecho de que el voto, la orientación al voto, se daba fundamentalmente sobre cuestiones superficiales. O sea, las cosas más importantes, las cosas de mayor impacto, las que pueden tener la mayor trascendencia. Por ejemplo, si un candidato a la presidencia te presenta el plan de desarrollo económico, eso te puedo jurar que no tiene ningún impacto en la elección. No lo ve nadie, así es. Pero si alguien sale con alguna barrabasada, con alguna tarugada, con algún baile, con alguna cosa así, que mueva a la superficialidad o a la emotividad, sí, eso mueve la aguja. Y entonces pues tenemos una situación donde se ha perdido mucho del fondo, ¿sí? Nos hemos alejado mucho del ideal aquel del voto razonado, ¿te acuerdas que se decía? Claro. No, ahora es una situación pues donde se tiene pues el hecho de que la democracia de pronto se nos convirtió también en una trampa, ¿sí? Y luego hay una pérdida también, Salvador, te quisiera indicar. Se ha perdido la fidelidad partidista. Antes la gente creía en los partidos, creía en los políticos, y el que pusieras y como lo pusieras. Hoy toda esa parte cambia, porque también sabemos que mucha gente que tenía esa fidelidad partidista ya anda en otros partidos, ¿no? Sí, y vemos el caso de Morena, que está lleno, por ejemplo, de gente del PRI. ¿Sí? O sea, termina siendo lo mismo, pero con otra etiqueta, ¿no? Sí, mira, a mí me tocó hace muchos años, cuando se daba ese fenómeno de la fidelidad partidista, de personajes que eran muy relevantes, que eran muy importantes, que eran muy fuertes, y de pronto, por alguna razón, no fueron candidatos de su partido. Y entonces decidieron ir a la aventura de ir por otros partidos. Y de pronto, pues, lo que para ellos era una fortaleza terrible se reducía prácticamente a nada, porque estaba asociada su suerte y su fuerza electoral a su partido. Claro. Hoy en día tenemos fenómenos, por decir algo, en el Estado de México con Erubiel Ávila. Erubiel Ávila iba a ser gobernador. Él iba a ser gobernador. ¿Por qué partido? Por el que fuera. Sí, porque le pusieras. Simplemente por el que fuera. ¿Sí? Y ese fenómeno se da porque empezó a crecer un poco más el peso en el voto, en la decisión de voto, por el juicio que tenían del candidato, o sea, de la persona más que del partido. Y entonces tenemos esa situación. Por otra parte, al mismo tiempo se fue dando un cierto desprestigio muy marcado en los partidos. Pero sí, son fenómenos que tenemos. Y entonces, bueno, pues aquí vivimos el caso de la candidatura independiente de Jaime, pues, donde incluso sin ningún partido, pues Jaime logró el histórico triunfo que lamentablemente lo echó a perder. Que yo te diría algo ahí, yo añadiría, propiamente Jaime ganó, pero ganó por la gente que no quería ya los partidos. O sea, yo percibo que no gana Jaime por su propia persona o por su propuesta política. Gana porque la gente estaba cansada. Claro. Y te voy a decir algo similar. No. Samuel García es algo muy similar, pero ahora compartido. Porque la gente pierde la parte con el Bronco, que acabó con la candidatura independiente, que pudo haber sido el mejor gobernador de la historia de Nuevo León. Sí. Y perdió esa gran oportunidad. Y entonces llega después un partido nuevo. Y la gente se quiere olvidar de los partidos anteriores y se mete en un partido nuevo que es el que nos está gobernando ahorita, ¿no? Fíjate que es un caso interesante. La historia incluso te narra cómo, en términos generales, los gobernantes que han alcanzado posiciones por la vía independiente, o sea, al margen de los partidos, han fracasado. O sea, no hay una historia de éxito en eso. Y es muy difícil gobernar, porque ¿tú por qué llegas? Bueno, no tienes a nadie. Sí, pero llegas al poder porque la gente está hastiada y está molesta. Por ejemplo, el caso de Nuevo León. ¿Estaban molestos con quién? Pues con el PAN, por la alcaldesa que teníamos, ¿te acuerdas de en tiempos de aquella elección? Ah, claro. Era la dama, bueno, ahorita tú debes de recordar. Sí. Y en el PRI estaba Medina,
¿sí? Medina, que era gobernador. Que salió del PRI. odiado. Exactamente. Claro. Entonces la gente estaba enojada por la alcaldía de Monterrey, estaba enojada con el PAN. Y por la gubernatura estaba enojada con el PRI. Y Morena no existía. Y Moreno no existía. Y entonces pues se abre la opción. El problema es que desde la misma campaña tú veías una situación muy interesante que apuntaba que gobernar iba a ser muy difícil porque veías gente, por ejemplo, de extrema derecha apoyando entusiastamente a Jaime. Y veías gente de izquierda apoyando a Jaime. Claro. Y yo decía, ok, y a la hora de gobernar les va a dar gusto a los dos, a los de izquierda y a los de ¿Por derecha. quién te vas a ir? Claro. Empresarios que apoyaban mucho a Jaime ahí, también. ¿no? ahí va a ser crisis, como finalmente fue. El caso de nuestro gobernador actual fue una cuestión meramente circunstancial. ¿Sí? Decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Pues en este caso la elección de Nuevo León quedó más que manifiesto. Las circunstancias le fueron favorables a Samuel de un modo interesantísimo. Primero los errores de Clara Luz. Porque tenía un partido inexistente. O sea, así es, el que era ganó un fue partido Samuel. pequeño, incluso sí, pero Clara Luz se equivoca. Los dos errores fundamentales, la demanda del comediante primero y luego pues Y luego el que zipizape, no conocía pues, al individuo, ¿no? así es, aquí Ranier. Pero luego la intervención del presidente. Porque Adrián de la Garza iba avanzando el 5 de mayo, lo recuerdo muy bien, cuando hubo una andanada de 5 mañaneras, más o menos, a lo mejor fueron Contra menos, Adrián de la Garza. contra Adrián de la Garza, y ahí se deprime Adrián y se cuela Samuel. La tragedia siempre es que la gente no entiende que muchas veces los triunfos son circunstanciales, ¿sí? A mí me sorprendió Boris Johnson, el anterior primer ministro en Inglaterra, en el triunfo que tuvo la vez pasada, porque ganó con el voto del norte de Inglaterra, que nunca votaban por ese partido. Y me llamó mucho la atención, a pesar de todo lo disparatado y todo despeinado, todo lo que sí, andaba. me pareció muy brillante la observación que él hace, porque dice, hemos ganado con un voto prestado. O sea, nos prestaron el voto. O sea, no es un voto nuestro, lo prestaron. Fue una cuestión circunstancial. Y entonces vamos a tratar de ser merecedores de ese voto. Sin embargo, es más común la idea de que llega alguien al poder y piensa que llegó al poder, que le dieron el voto porque fueron sus virtudes, porque fueron sus ideas y porque la gente les compró todo. Y así tenemos, por ejemplo, situaciones extrañas porque en cosas que son muy comunes cada vez, que son elecciones paradójicas, pues de pronto gana alguien, ¿sí? Nada más te voy a dar los datos. Alguien que dice, yo quiero erradicar la reforma educativa, eso estuvo muy mal. Y le preguntabas a la gente y le decías, ¿estás de acuerdo con eso? Y te decía, no. Oye, yo voy a hacer abrazos no balazos y voy a hacer amnistía de criminales. Le preguntabas a la gente, ¿estás de acuerdo con eso? Y te decía, no. Y decía, voy a destruir un aeropuerto que va a ser, que nos va a llevar al primer mundo en eso. Si le decías a la gente, ¿quieres que destruya el aeropuerto? Decía, no. Y luego le preguntas, ¿y por quién vas a votar? Por el que quiere hacer eso. Y tú dices, chicos, ¿cómo? ¿Dónde andas? Bueno, o sea, estamos en una situación demencial. Pero luego llega el gobernador y dice, votaron por mí, quiere decir que quieren que destruya el aeropuerto, ¿no? Claro. Votaron por mí, quieren que yo le dé reversa a la reforma educativa y que le entreguen la educación pues a la gente. Votaron por mí y entonces yo voy a hacerme loco con los criminales. Y fíjate que la gente no se acuerda de las promesas tampoco, Salvador. Te doy una, por ejemplo, acuérdate que López Obrador, principalmente una de sus grandes propuestas fue la descentralización de las secretarías de Estado. Sacó Salud, que la mandó a Acapulco, sí, que ahora se tuvo que regresar por el problema que tuvieron, pero fuera de ahí todo sigue casi igual, ¿no? Sí. Y hablamos, por ejemplo, de un Samuel García que habló todo el tiempo y en su discurso iba el que se iban a problemar con el pacto fiscal, que tampoco sucedió. Así es. ¿sí? Así es. Y bueno, de eso de repente nos acordamos. Yo te iba a decir de lo que comentabas ahorita, de esta parte que ya tiene una interactividad, que hay una cercanía, que es una diferencia. Y hablabas tú también, yo recuerdo un gran comunicólogo, Marshall McLuhan, un canadiense, grande, entre los grandes en los 70s, 80s todavía, que él siempre decía que el mundo se convertiría en una aldea global, que es exactamente lo que somos hoy. O sea, a través de toda esa circunstancia mediática en la que correspondemos y convivimos, somos hoy una aldea global. Lo que nunca habíamos percibido
o que nunca habíamos tenido esta percepción es en qué circunstancia íbamos a tener esta interacción. Hoy es una impresionante dualidad en la gente de que creen una cosa y luego voltea y cree en otra y luego mañana cambia y mejor porque le dijeron esto en redes. Y estamos apenas teniendo una cultura del uso de redes sociales porque no lo tenemos, Sí, ¿no? sí. Fíjate que tenemos ahí una situación muy interesante. Hay un libro relativamente reciente que se llama La revancha de los poderosos, de Moisés Naim. Y una de las cosas que plantea como una de las desgracias y los problemas grandes que tenemos hoy en día es precisamente eso, que hemos perdido, si es que alguna vez lo tuvimos, pero ahora más que nunca lo tenemos suelto, la condición de tener una verdad común. ¿Sí? O sea, si tú preguntas ahorita, por ejemplo, simplemente cómo está la correlación de fuerzas para la presidencia, te puedes encontrar desde encuestas, sí, donde hay una ventaja de 50 o más puntos para Sheinbaum, hasta encuestas donde te dice que ya está prácticamente empatada Xochitl con Sheinbaum. Claro. ¿A quién le vas a creer? O como iba Samuel, por ejemplo, con la misma, ¿no? Así es. Que iba en segundo lugar. ¿A quién le vas a creer? Lo que nosotros hemos hecho, pues, es renunciar, perder, no cuidar. La palabra es no cuidar los elementos tecnológicos que nos daban ese tipo de información. Sí, los corrompimos. Hoy en día, por ejemplo, cuando tú hablas de encuestas, fundamentalmente estás hablando de propaganda. Y hay es lo que te iba a decir, está en decadencia, ¿no? No, es una crisis, es una crisis terrible. Las encuestas empezaron a fallar, comentábamos hace rato, a finales del siglo pasado y principios de este, y se desprestigian, pero han logrado sobrevivir ya no en el propósito de encontrar más o menos cómo está la situación, sino en la transformación en propaganda. Y hay empresas que te están incluso cotizando, te dicen, pues no sé, según cuántos puntos quieras estar arriba, es lo que te voy a cobrar. ¿De cuántos te pongo? O sea, con un descaro terrible, sí, pero el problema es que la clase política las premia, ¿sí? Claro. Y las contrata y las sigue teniendo. Como dices tú, porque creen que es un producto propagandístico. Porque es propaganda, ¿no? Claro. sí. Y porque les da algunos beneficios. Por ejemplo, si están buscando iniciar una campaña, una encuesta propagandística les permite ir a buscar apoyos, a veces de tipo financiero. Los posiciona, ¿no? De También. tipo político, sí. Y luego si pierden la elección pueden ir a decirle a los que les apoyaron, pues es que nos hicieron fraude, pero íbamos a ganar. Mira, aquí están las encuestas que nos dicen que íbamos a ganar. Pero el punto aquí es que se pierde una verdad común, como dice Moisés Naim. Oye, entonces los juicios que vamos a hacer, pues muy difícil van a encontrar coincidencias, porque pues depende de en qué te estés basando. Y tú le picas aquí, le picas allá, y lo que vas a encontrar es propaganda. Propaganda en la mañanera todos los días, por ejemplo, con el presidente, con mentiras claras, cuantificadas en una cantidad enorme. No es privativo de México, pues Donald Trump en un país tan alérgico pues a las mentiras, pues Oye, y el que empezó también con eso ya es Milei, el de Argentina, ¿eh? También ya empieza con un momento mañanero. Ajá. ¿Sí? Va a ser lo mismo. Sí, Mira, claro. Bueno, pues el problema es el populismo, o sea, finalmente una situación pues que tenemos ahí y que también señala, por cierto, ese libro. Entonces, el problema pues es que sí tenemos una serie de broncas muy fuertes y entonces el reto grande pues es recuperar un poco de lo perdido. Y al menos pues solventar esta crisis tratando de rescatar las cosas básicas de la herencia pues que nos dieron los ilustres de allá del siglo XVIII, XIX francés pues de la democracia liberal pues que tiene como fundamental cuestión que pues que entendamos que debemos de no pretender ganar todo, ¿sí? O sea, ganar, pero respetar al que perdió, aunque lo podamos destruir, pues conservarlo, ¿sí? Autolimitarse, ¿sí? Y entonces la tentación que estamos teniendo y lo que estamos viviendo ahorita es que los que están ganando no se quieren autolimitar. O sea, yo gané y quiero más, ¿sí? Y entonces en esa medida, pues es claro que estamos atentando contra la división de poderes, estamos atentando contra una serie de cosas que nos pueden dar una condición más tranquila. Claro. ¿Sí? Yo te pregunto ahorita, ¿quiénes son felices de la gente que anda metida en la política?
hasta los que están arriba yo los veo muy amargados. Sí. Pues sí. Y ya Es que no acuérdate diga- que la gente lo ya que no ya diga- busca después es poder, Salvador, ¿no? Sí, sí. Sí, pero te da en el esquema ese, donde tú tienes un respeto a las minorías y donde tú tienes una condición de posibilidad siempre de alternancia, etcétera, ¿sí? Y hay respeto a una persona o a un partido que pierde, si no lo tratas de erradicar, ¿sí? Entonces, pues tú puedes estar siempre con la esperanza y puedes disfrutar de la política, porque yo creo que es algo a lo que no tendríamos por qué renunciar, ¿sí? Incluso los actores políticos. Y yo lo que veo como consecuencia de esto es simplemente amargura, ¿sí? La gente está enojada, tú los ves. Problemada, ¿sí? molesta, sí, claro. Problemada, no están a gusto, ¿sí? Y están amenazados y están pues también con la angustia porque una vez que dejen el poder, pues cómo les va a ir. Y buscan la revancha, claro, por ¿no? supuesto, Así sí. es. Entonces, bueno, yo espero que por lo menos salgamos de esto. Creo que es muy difícil porque normalmente cuando estás movido hacia un extremo es más fácil que gane el otro extremo, Claro. ¿sí? A que gane una posición más o menos centrada. Pero es que lamentablemente es algo que también le gusta a la gente, Salvador. Mira, por ejemplo, hablamos del caso de Rodrigo Medina. La campaña de Bronco estuvo recargada todo el tiempo en meter a Rodrigo Medina a la cárcel. ¿Sí? Ajá. Y fue uno de los temas de campaña. En vez de que la gente buscara encontrar a lo mejor un plan de trabajo, un plan estatal de desarrollo o algo fundamentado para un bienestar social y una mejor calidad de vida, estaban buscando cómo meter al bote a Rodrigo. Lo metieron una tarde, le sacaron la foto y salió, ¿no? Sí, sí. Y luego lo mismo pasó exactamente con el Bronco, Ujú. ¿sí? Y otra vez, vámonos otra vez, y va a pasar. Y lo metieron en la cárcel, no sé, creo que duró 2 meses, no sé. Sí, sí, pero sí. ahora va para diputado en García, Nuevo León, y así. Sí, o sea, puede ganar, ¿eh? así fue, y no, va a ganar, sí. Ujú, sí, sí. Porque no entiendes por qué la gente sigue en esa parte. Claro, Yo te claro. preguntaría, tú que eres un experto en esta parte de las matemáticas, Salvador, ¿cómo ha ido perdiendo la credibilidad? Primero, habría que ver que las encuestas tradicionales pues, son elementos científicos propiamente, ¿no? Con los que se trabaja. Ujú. O sea, hay una base científica para hacer una encuesta, no solamente es porque se te ocurren una serie Claro. de números de gente que hay que, a través de ellos encuesta. Ha ido perdiendo la gente cada día el criterio de la encuesta o la credibilidad propiamente de la encuesta. Porque como decías tú hace rato, o sea, y hay quien llega y te vende números, ¿no? Sí, claro, ¿Sí? claro. Que los aprovechan para ponerlo, porque la gente no recibe o no percibe o no identifica la fuente de la encuesta. Ajá. Entonces ya aparecen ahí. Por cierto, hoy me llegó una de Guadalupe que se me hizo así bastante, Ah, sí. bastante arregladilla. Y dices, tú, me acordé de ti, no estés pagada, o sea, la está Ajá. pagando el cuate que está arriba, ¿no? Sí, sí, Porque sí, está sí. subiendo puntos. Sí, sí. Porque también lo que hacen los políticos, Salvador, es propiamente, ellos empiezan a generar sus propias encuestas para posicionarse Sí, sí, sí. dentro de su partido, ¿no? Y ir Sí, sí, encontrando que, oye, me toca el distrito 10 porque pues yo aparezco, mira, aquí están todas las encuestas, y el que pagó Sí, sí, fue el sí, que sí. apareció en esa parte. ¿Cómo hacer o cómo poder que la gente pueda tener una confianza de nuevo en las encuestas y que no se convierta en un producto de propaganda, como tú lo comentabas? Es un caso muy, muy complicado, sí, muy difícil. A ver, el problema aquí es que a través de la encuesta o con una encuesta se puede sacar cualquier resultado, por disparatado que sea. Ujú. Una encuesta bien hecha. Porque la base fundamental de una encuesta es que se tome una muestra aleatoria. Y la definición de muestra aleatoria, vamos a decir que tú quieres tomar una muestra de 1000 personas para conocer la opinión de un municipio. Vamos a pensar que el municipio sea Monterrey. Y tomas 1000 personas aleatorias. Bueno, ¿qué es la definición de muestra aleatoria? Que todos los grupos de 1000 personas, sí, toda la inmensa gama de posibilidades de conformar a 1000 personas tengan la misma probabilidad de ser seleccionadas. El perfil, claro. Ok, entonces quiere decir que si tú agarras una muestra y el grupo de personas que sean familiares, amigos, asociados, etcétera, de un candidato, te puede salir. Esa muestra te puede salir. Claro. Y de pronto en esa encuesta puede salir que ese candidato tiene a lo mejor 100% de preferencias. Claro. Y O los un otros- sector donde no y los quieren, otros, ¿verdad? Y los otros tienen 0. O al revés. Eso puede pasar. Y tienen la misma oportunidad de todo. Claro,
En general va a tener una distribución central, sí, y es más común que vaya a estar alrededor de los valores reales, sí, de la población, los valores de la encuesta. Pero lo que quiero decir con esto es que en sentido estricto tú no puedes juzgar el resultado de una encuesta por su resultado. O sea, si alguien viene y te dice, como hay gente, es otro problema, Iñaki, hay ignorancia en ese tema hasta en la intelectualidad, hasta en la academia. Ya no digas en las autoridades electorales, que ahí andan con pretensiones de regular las encuestas. Imagínate, hoy salió la barbaridad hace unos días de las gentes que andan allá en México, supuestamente en las élites, de penalizar a una compañía por sus resultados absurdos. Sí, claro. A ver, pues yo hago una encuesta y me puede salir ese resultado. Imagínate un resultado tan absurdo. ¿Y quién comprueba que tu resultado es absurdo? ¿verdad? Exactamente. Y entonces tú dices, pues vas a echar a la cárcel, pues así salió. Ahora, ¿cómo se juzga una encuesta? Hay dos formas en metodología de las ciencias para juzgar una encuesta. La primera se conoce como validación interna. Es casi imposible de practicar. ¿En qué consiste? En que tú supervises todas las etapas de la encuesta, cómo se aleatorizó, cómo se hizo el trabajo de campo, cómo se hizo la captura. Es muy difícil que se haga, pero esa es la única forma de decir, si se hizo todo esto bien, entonces la encuesta está bien. El resultado, pues sabrá Dios, porque puede salir cualquier muestra. ¿Ok? Esa es una forma. La otra, pues tiene otro problema, ¿sí? Porque es lo que se conoce como validación externa. Esa encuesta que tú me dices que te mandaron de Guadalupe, tú dices, a mí se me hace que esa la mandó a hacer un candidato y la pagaron. ¿Qué estás haciendo desde esa perspectiva metodológica? Invalidando esa encuesta. Desde la perspectiva de la validación externa. Pero puede suceder otra cosa. O sea, a lo mejor llega otra persona que tiene diferentes criterios que tú y le parece razonable. Claro. Y entonces él la estaría validando y tú no. Y entonces en función de eso, otra vez caemos en el mismo problema. En base a los resultados, esa otra opción no nos da forma para decir, yo puedo, sin una duda razonable, condenar a alguien por ese resultado de encuesta. Entonces es prácticamente imposible, ¿sí?, pescar a alguien por el resultado de una encuesta. Entonces es un campo propicio para eso. Por supuesto que a final de cuentas eso tendríamos nosotros que verlo desde esa óptica de la validación externa, pero nos vamos a quedar simplemente en el ámbito del prestigio. Hoy tienen una gran cantidad de herramientas, ¿no? También para eso. Salvador. ¿Para las encuestas? Sí, para determinar y hacer comprobaciones, etcétera. Igualmente para las encuestas, porque antes las encuestas eran casa por casa y vamos a ir a una breve pausa porque nos obliga los tiempos oficiales a meter unos. Seguimos en Facebook, seguimos en vivo, vamos a radio a una breve pausa, regresamos. En Facebook seguimos. Sí, estamos en vivo todavía. Ahí estamos en Facebook. A ver, te decía, Salvador, por ejemplo, hay un gran uso de herramientas. Yo en algún momento manejé mucho tiempo la expertise del conocimiento del manejo de rating en televisoras y en radio, que tienen unos manejos que siempre hay la desconfianza propiamente de cómo se manejaban porque eran muestras, como tú comentas. Sí, sí. Aquí en Monterrey, que es 1 millón de hogares, se miden a través de 500 hogares, a través de un People Meter, que es un aparato que se pone en televisiones y la gente, etcétera, etcétera. Entonces yo me acuerdo que yo era muy reacio al principio cuando hablaba con la gente del IVOPE, que por cierto era carísimo pagar IVOPE. Estamos hablando, pagamos casi $1 millón al año nada más por tener el resultado diario de un consumo del día anterior, ¿sí? Que ya nos daba otra parte, ¿no? Pero de repente le decías a IVOPE, oye, ¿cómo es posible que con 500 aparatos tú midas 1 millón de hogares? Y entonces te dicen, a ver, es una muestra, entiende lo que es muestra. Y es la validez más cercana a lo que se puede hacer. Y me decían algo que siempre se me quedó y que de repente cuando yo hablo con alumnos, les digo, bueno, es que así lo manejaban ellos. Entonces te dicen, es como cuando vas al doctor y te vas a hacer análisis de sangre. Te dice, pues no te sacan toda la sangre, te sacan una muestra. Y basado en esa muestra, te dicen cómo anda de plaquetas, cómo están tus triglicéridos, el colesterol, te dicen todo, ¿sí? Basado en una muestra. Como bien lo comentabas tú, tienes un grupo de 1000 gentes, bueno, vas a percibir que sean grupos de 1000 gentes, todo basado propiamente. Que lo mismo hace IVOPE. ¿Qué hace IVOPE? Te decía, bueno, me voy a una casa, a un área de clase media, aquí voy a poner tantos aparatos, en una clase alta tantos, en clase media baja tantos, en la baja tantos,
Y en aquella época se hacía todo por teléfono, bueno, Ujú. todavía. Y decían, y el que no tiene teléfono, bueno, pues el aparatito tiene un celular adentro, entonces por el celular sacaban Ujú, información. ujú. Pero era la única forma de creer. Entonces Ujú. los medios te decían, no, yo tuve 10 puntos. Ya regresamos a radio, estamos en el 1310 AM, estamos hablando con Salvador Ujú. Borrego de Saba Consultores. Estamos hablando de encuestas, rating y de probabilidades, que para allá voy ahorita también con esta parte. Y entonces era lo que se manejaba antes. Yo te decía, hoy en día, Salvador, hay una gran cantidad de herramientas que pueden utilizar gente como tú, que son especialistas en esto, porque ya hay otra forma de hacer medidas. Ya incluso hay muchos softwares que miden, lo platicamos creo que la vez pasada que estuviste por aquí conmigo, que vamos a suponer un diputado va al distrito 10. Ya cuando llega el diputado al distrito 10 ya sabe todo lo que dicen de él, todo lo que hablan, cuántos baches hay, cómo se llaman los perros, a qué hora cierran la tiendita, el señor del depósito vende las caguamas el domingo en la tarde, o sea, tienen toda esa información porque Ujú. las redes hoy se Ujú. convierten en un extraordinario Ujú. emisor de información que antes no se tenía, ¿no? Claro, claro. ¿Ha cambiado para ustedes, Salvador, con todo Eh, este manejo? bueno, ha cambiado en el sentido de que han surgido nuevas fantasías. Ujú. Es claro que esa información que señalas es útil para un candidato si va a llegar, tener indicios de que hay molestias en ciertos sentidos, pues Ya trae todo el eso es flow este importante. cuate, ¿no? Pero de ahí a decir que tiene una información precisa de cómo está la situación en esa región, hay un cierto trecho, ¿sí? Porque captar la información de las redes sociales o de las plataformas que tenemos hoy en día, tiene el problema de que la aleatorización, que es lo más importante en este tema, no se puede garantizar, ¿sí? De manera rigurosa o de manera, digamos que más o menos razonable. A ver, mira, eh, el gran, el gran aporte pues, que tuvimos nosotros en este campo se da en 1948, cuando surge el muestreo aleatorio. La historia previa pues empieza desde el que hizo la primera encuesta, que fue Carlos Marx, en tiempos de la Comuna de París. El padre de la encuesta es Carlos Marx. Carlos ¿sí? Marx. Todos los encuestólogos somos marxistas, sí. Este, Bueno. entonces, y luego ya sigue una evolución, se empieza a usar para fines electorales a principios del siglo pasado, en el Rey de Ardillas, o selecciones, pero con defectos. Luego todavía Gallup hace alguna aportación ahí muy, muy interesante, pero quedó limitada. Y finalmente, siguiendo la línea de la idea de Gallup, pero resolviendo el problema de que se hizo impráctica, surge el muestreo aleatorio. El muestreo aleatorio es la rifa. Claro, Lo que sácale conocemos. lo De que te hecho, tocó. la primera tabla de números aleatorios fueron los resultados secuenciales de la Lotería Española. Entonces, eso es lo aleatorio. Y entonces se da un fenómeno interesante porque te da una representatividad extrema y es una cosa muy práctica de hacer, la aleatoriedad. Ahora tenemos muchos recursos para aleatorizar las computadoras, hasta en los teléfonos tú puedes aquí picar y te salen números aleatorios. Pero eso significa que tú tienes una población y tú decides a quiénes vas a ir y les preguntas. Ellos pueden contestarte o no contestarte, pero tú decides por dónde empezar. Cuando tú vas a las redes, el que decide si te va a contestar es él. Y eso ya genera filtros, porque ¿quién te va a contestar? Por la gente que tiene interés en el tema. Y ya estás teniendo E incluso quiere que su participación tenga un acento en el tema, ¿no? O sea, porque sabe que va a llevar el tema hacia alguna parte. Así es. Y entonces se distorsiona. Por eso, sin dejar de ser un indicio que puede ser útil para muchas cosas, para efecto de tomar decisiones importantes, pues tiene un problema fuerte. Y entonces, pues, tenemos que seguir, pues, en algunas formas. Nosotros, por ejemplo, todavía mantenemos el uso de los teléfonos fijos para hacer las encuestas, que son cada vez menos, de acuerdo, pero nos permite ese marco, por lo menos que tenemos ahí, estable, ¿sí? Con los directorios viejos, sí. Eso es lo que se hace, pero con una condición que todavía podemos ir verificando la condición, primero, de la plausibilidad de los resultados y segundo, a veces hay oportunidad de hacer contrastes, ¿sí?
Ir a los domicilios pues sería bueno, pero tiene otros problemas. Y otra bronca de ¿Verdad? seguridad, desconfianza, una serie de el- cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, mira, hubo una situación interesante. Pocas veces se dan ese tipo de situaciones. Pero en la elección interna de Morena hubo 5 encuestas. Cada encuesta se hizo con un tamaño de muestra de 2.500. Que nadie vio. Que nadie No, vio. ahí Pero, peleándola pero al hay una último. situación interesante, que esa es así, yo creo que es muy fuerte. Mira, las 5 encuestas tuvieron resultados estadísticamente equivalentes Ah, o entonces- consistentes. Entonces fue, ¿Qué significa eso? Que cada encuesta avala a las demás y viceversa. claro. Ok, pero hay otra cosa. Eso se presentó un miércoles. El lunes previo, nosotros presentamos nuestra encuesta, porque también medimos nosotros, Ujú. ¿sí? Con una muestra en teléfonos fijos, no de 2.500 como las que hicieron ellos, sino de 600, una muestra más modesta. Sí, pues yo la pago y se los regalo. Pues, Claro. si quieren más, pues Que le no, paguen. es todo lo que les puedo dar, ¿no? Ok, bueno, con resultados coincidentes. Entonces, ¿qué significa? Pues que todavía es extrapolable los resultados que obtienes de esas muestras en teléfonos fijos a la población general. Y en esa confianza es en que seguimos trabajando. Pero hay otra cuestión. La gente está obsesionada en las encuestas por saber cómo están las cosas, ¿sí? Y ahí estamos en ese asunto nebuloso porque cada candidato trae números distintos. Pero en el caso profesional nuestro, lo más valioso no es eso, sino cómo se van moviendo las cosas. Y entonces aquí tú tienes una situación donde la orientación es otra. La obsesión con respecto a las encuestas es saber quién va a ganar, quién va a perder. Y claro, eso es lo más importante, por supuesto. ¿O qué tanto afectó algo que pasó en el camino? Ah, Que le pasó a Clara, ¿no? exactamente, pero lo importante es en el camino ir viendo, porque de lo que se trata, desde el punto de vista profesional, al menos desde nuestra perspectiva, es encontrar la manera para hacer más competitivo a un candidato. Vamos a ir a un breve Sí. corte, Salvador, en radio otra vez. Seguimos en vivo en Facebook. Estamos con Salvador Borrego de Salva Consultores. Regresamos en el 1310 de AM. Seguimos aquí en Facebook. Adelante. Pues los de radio se van a perder muchas cosas. No, sí, pues pero ahorita le damos una repetidita. sí, entonces el asunto aquí es pues precisamente que tenemos esa situación en el que el énfasis, y es en una situación Sí, mundial. es muy cambiante, ¿no, Salvador? El trayecto de una A veces sí, a veces no. que fue lo que nos pasó aquí Sí. para gobernador hace el año antepasado, ¿no? Bueno, en la elección para gobernador, en mis números terminamos en un empate técnico. Claro, la estimación que tenía Samuel era arribita de la de Adrián. de la de Adrián. Pero si el resultado hubiera sido diferente, no habría sido una sorpresa, sí. O sea, ganó Samuel. Sí. Pero después de haber bajado Clara por un problema en el trayecto, Clara ¿no? en el arranque tuvo pues los descalabros que ya comentamos, sí. Y luego al final de cuentas la lucha se dio entre Samuel y Adrián, sí. ¿Verdad? Fíjate, no quiero dejar pasar, porque nos queda poco, pero que no quiero dejar pasar un fenómeno que nos sorprendió a muchos, que se llama Mariana Rodríguez, Ajá. ¿sí? Que sabemos que la gran parte que está haciendo Movimiento Ciudadano al tener candidata a Mariana, que a mí me parece una buena persona, sin embargo, sabemos que Movimiento Ciudadano lo está haciendo por una atracción de votos, ¿sí? Hay que entender, lo que mucha gente sabe, que propiamente los partidos políticos, entre comillas, regresamos a radio, viven del presupuesto propiamente a través de una votación, y no solamente Ajá, eso, sino todos claro. los tiempos oficiales de propaganda se darán a través de un porcentaje de los logros obtenidos. Claro, Que fue lo que hizo muchos años el PT, si recuerdas. claro. Donde metía a Judith Grey, a Tomás Boy, a Sí. Santiago González, y le decían el PT era el partido de la tele en aquel momento, Así ¿no? es, así es. Y entonces logró atraer propiamente para tener un mejor presupuesto y para tener más tiempos. Y No para importando, permanecer. así es, claro. Para registrarse, Sí, para mantener el Sí, registro. porque tenía que tener el 3%. Y luego salen una bola de partidos emergentes también, que es lo que Ajá. nos va a pasar ahora con las Claro. nuevas. Siempre hay partidos que de repente, Claro. como aquel que se llamó el de redes sociales, o no sé cómo se llama un partido, Sí, la elección pasada. Sí. Sin embargo, el fenómeno que es diferencia generacional. Estamos hablando que Mariana Sí. va a jalar a los centennials y a los millennials, ¿ok? Ujú.
Los otros que están en los medios tradicionales todavía, estamos hablando que traen a la generación X, traen a los baby boomers y traen a los otros, ¿no? Okay. ¿Cómo se va a mover esa parte, Salvador? ¿Qué porcentajes de arranque crees que pueda tener cada quien? Pues no, es difícil saberlo, pero sí, claro, se puede advertir que los jóvenes pues van a estar influidos por las redes. Así es, están viendo atractiva a estas figuras. Por supuesto, Mariana Rodríguez pues tiene un haber importante pues claro, por la cantidad enorme que tiene de seguidores que van a ser de algún modo movidos o trasladados pues del tipo de cosas que ella hace y que le ha dado esa visibilidad en las redes, pues llevarla a lo que ella busca, ¿no? Ahora a una condición electoral. Que se lo llevó a Samuel en su momento también, ¿eh? Sí, hay que recordar que Samuel, claro, gran parte de lo que tuvo fue a través de Mariana. Es claro que fue un factor importante para el triunfo. Y por otra parte, pues Luis Donaldo Colosio pues es una figura importante. Pues, es una marca, vamos a llamarlo así. Y entonces, pues, yo creo que de los dos, pues es Luis Donaldo Colosio el que tiene un impacto mayor. Y pasarlo, trasladarlo a la elección para el Senado, le permite estar en todo el estado y de ese modo jalar votos en favor, pues no nada más de ellos mismos, sino también de las alcaldías y de las diputaciones federales y de las diputaciones locales, ¿sí? Y entonces, pues, es una jugada lógica, ¿sí? Muy sensata. Yo, por lo que vi en la prensa, Luis Donaldo tenía pues más interés en permanecer en Monterrey, pero seguramente... Y es que nunca lo dijo tampoco, ¿eh? Pues, lógicamente ahora con la entrada de Mariana es la salida de Colosio. Sí, pero es rumbo al Senado. Sí, claro, pero ella sale de la alcaldía, ¿no? Así es. Ahora, en la cuestión de la alcaldía, pues ahí se hace una incógnita porque la verdad, pues no sabemos qué es lo que va a suceder. Puede ser que se abra una oportunidad para que algún candidato de otro partido pues se haga competitivo. Pues habrá que ver, yo no tengo mediciones de eso, pero pues es y claro la otra, Salvador, es que Colosio y Mariana lo que van a llevar es encontrar diputados, porque no los tienen. Así ¿no? es, claro. Estamos hablando que los diputados que tiene Movimiento Ciudadano son no son por votación, por plurinominales. ¿Sí? Entonces lo que va a intentar tener tener una bancada entrada más grande, en el Congreso, que no la tienen y que sabemos que eso es, de ahí se deriva todo el conflicto político que estamos viviendo aquí en el Estado. El hecho que pongan, como comentas tú, poner a Colosio a nivel estatal, lógicamente una marca fuerte, sobre todo para las áreas rurales, porque hay ya tienen el conocimiento de una marca, y poniendo a Mariana, que viene a trabajar con dos generaciones muy diferentes a los que pueden participar. Sin embargo, está comprobado que ellos tienen un gran aceptación a través de redes sociales y lo que es el marketing digital, ¿no? En esta parte. Sí. Y se está dando un fenómeno en Nuevo León de polarización, ¿sí? Y puede ser que eso le genere algún beneficio de tipo electoral, con los riesgos pues que tiene pues esta condición de polarización pues que se está apreciando por el conflicto pues que se tiene y que está en curso. Pues ahorita tenemos la cosa de los presupuestos, ¿sí? O el presupuesto para el 24. No sé si mandaron finalmente también la propuesta de egresos, pero creo que todavía no. Entonces sigue ese conflicto. Eso es lo que había hoy. Y entonces la elección va a estar enmarcada en eso, y yo creo pues que por supuesto el efecto otra vez del presidente pudiera tener un efecto pronto. Ya se expresó bien en términos elogiosos de Mariana, el presidente. Sí, claro. Como lo hizo con Samuel. Así es, y bueno, el gran polarizador en este país pues es el presidente, y pudiera eso de algún modo generarle una condición difícil a los candidatos del PRI y del PAN, o de la alianza PRI-PAN-PRD. Pues va a estar interesante pues la contienda aquí. Sí, ese choque es fuerte. Y la otra es, también hay que considerar que la gente no está con Morena, la gente está con López Obrador. Sí. Yo siento que también cuando López Obrador no esté en la boleta va a ser diferente, ¿no?
El problema es que la gente asocia muy fuertemente a todavía. Morena con López Así es. Obrador, sí. Entonces, yo creo pues que sí, tiene Morena el problema que tiene mucha marca, pero también tiene el reto de las figuras pues que va a poner. Sí, bueno, Morena vive por Sí. el personaje, ¿no? Por la Ajá, figura. claro. Sí. Pero sí va a ser y aparte, estos nuevos competidores políticos, como el caso de Mariana, tienen una utilización de medios totalmente diferente. O sea, el manejo mediático de ellos es, o sea, ellos no permanecen o difícilmente permanecen en medios tradicionales donde siente que ya no está su grupo de votación. Estamos hablando que en México van a votar en este próximo proceso, tienen la posibilidad de votar son 18 o 19 millones de entre centennials y millennials, que es un número importante en el momento que pudiera haber una participación por convencimiento de redes, ¿no? A diferencia de lo tradicional. Ajá. En el Estado de México, según se han publicado, votó el 12% de los jóvenes. El 12%. Entonces, si Mariana logra convencer particularmente de que voten, pues, de que participen. Es que había que ver, Salvador, que a lo mejor no había personajes que fueran a jalar a esa generación. Así es. Que es lo que sí puede pasar con Mariana. Es más, te voy a dar un ejemplo más cercano. Colosio. Ajá. Colosio fue un efecto propiamente de los chavos. Claro, sí. Bueno, el caso Colosio es más transversal, porque la figura La marca da del mucho, padre, claro. y todo eso. Pero yo creo que el gran reto va a ser llevar a la gente a las urnas. Morena tiene un problemón terrible ahí, porque a lo largo de estos años de polarización, aparentemente al presidente y a Morena no le ha costado, todo lo que ha estado sucediendo, ¿sí? Claro. Aparentemente, porque los números globales dicen que siguen teniendo una condición de fuerza muy fuerte, muy elevada. Que eso también, Salvador, lleva a mucha gente a decir, pues si ya va a ganar voto por ¿no? No, ok, de acuerdo, pero a ver, el Estado de México se suponía que iban a ganar por más de 20 puntos y ganan con 8. Okay. En la elección intermedia del 21, si cuentan los votos de la oposición y de Morena y sus aliados, quedaron prácticamente empatados. ¿Cuál es el problema? Y esto explica la paradoja. El costo que ha pagado el presidente por la polarización y por las decisiones que ha tomado, muchas muy equivocadas, en diferentes rubros, ha hecho que la gente con estudios superiores fundamentalmente haya abandonado a Morena. ¿Sí? O sea, él gana, López Obrador, hay que recordarlo, con el apoyo de los intelectuales, sí, los artistas. O sea, López Obrador es el presidente de la intelectualidad de México. Una intelectualidad que rápidamente se dio cuenta de que se equivocó. Y se desvaneció. Y ahora trata de sacar la pata y ya no puede, ¿sí? O batalla mucho. Pero lo que sí ha traído como consecuencia es que, aunque globalmente se ve fuerte, Morena, el presidente, etcétera, la composición de su fuerza se ha concentrado mucho en las personas que reciben dinero. Claro. Y particularmente ya de manera demográfica, personas con edad arriba de 68 años, con escolaridad abajo de 6 años y con ingresos abajo de 5,000 pesos, que tiende mucho a la abstención. Y entonces el reto que tiene también Morena es llevar a la gente a votar. El problema, o sea, sí los tiene, el problema es que vayan a votar, claro. Los tiene, la bronca es que vayan a votar. Y ahora lo va a tener más porque acuérdate que en enero le sube el presupuesto, le sube a 6,000 pesos. Y los tiene, pero el problema es que vayan a votar. Exacto. Va a tener más a lo mejor, pero el problema es que vayan a votar, sobre todo porque las formas tradicionales para llevarlos a votar, ellos mismos, los de Morena, lo han hecho delito grave. Sí, claro. Y entonces, etcétera. El reto es interesante. Y pudiera suceder, pues, que estos números, aunque son muy grandes, en mis números, la ventaja de Sheinbaum es enorme, ¿sí? Y sin embargo, a mí no me sorprendería que a la hora de la elección hubiera una situación, pues que se acercara más, ¿no? Se acercara mucho, ¿sí? Entonces, pues, los retos van a ser esos. Por eso, pues... es que no, fíjate, es cierto, sí. Salvador, no he pensado en eso. No es lo mismo una encuesta, ¿sí? Y que digas por quién vas a votar a que vayas a votar. Estamos hablando de que son cosas diferentes. ¿No? Claro. Y qué bueno que lo tocas, porque lamentablemente la gente juzga comparando las dos cosas. Son cosas distintas. ¿Por qué? Tú tomas una muestra, aunque sea una muestra chiquitita, aunque sean 1,500, 600 que tú quieras, esa muestra representa a toda la población.
¿sí? Claro. Y por la técnica, pues, estadística de la aleatoriedad y todo lo que tú quieras, estás hablando de toda la población. Pero a la urna, el Estado de México fue el 49%. Claro. Va a la mitad. Son cosas distintas. O sea, la única forma de que fueran comparables es que tú pudieras garantizar que la mitad que fue a votar tenga la misma opinión que la otra mitad que no fue a votar. Exacto. ¿Quién te garantiza eso? Pero hay otra, que de cuando tú le preguntaste a la población, ¿sí? Al día de la elección, que pasaron varios días en este tiempo en donde la opinión pública se mueve de un día para otro, no haya cambiado. Mira. Sí, que no haya habido sucesos, nada así más es. para que veas cómo ahora en el mundo actual, cuestión de minutos puede cambiar todo. Minutos, ya no días. A ver, rapidito. Sí, Fox saca con la tarugada de llamar a Mariana Rodríguez, otra vez Mariana Rodríguez, dama de compañía. Una ofensa. Sí, ok. Mariana da una respuesta elegante, sí, firme. Muy elegante, muy preparada. Sí, muy bien, ok. Y luego, Xochitl saca un texto apoyando a Mariana, criticando a Fox, o sea, defendiéndola. Ok, bueno. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Pues Xochitl tenía un problema, no avanzaba, incluso hasta se deteriora un poco. Sí, Samuel le fue bien. Samuel cierra bien, ¿eh? Una cosa que no hemos hablado es qué fue Samuel. O sea, sí, le fue muy bien. Yo creo que sí estaba haciendo bien la chamba. Samuel puso nerviosos a más de los que nos imaginamos. Y más de los de Amero arriba, claro. Y ahí hay un misterio que sería interesante algún día desentrañar. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Imagínate, y es cuestión de minutos, imagínate que el mensaje de Xochitl hubiera salido antes que el de Mariana. ¿Cuál hubiera sido la consecuencia? Totalmente diferente. Es cuestión de minutos. Claro. O sea, hoy en día la opinión pública se mueve por minutos. Si Xochitl saca el mensaje antes, entonces la noticia habría sido Xochitl, no Mariana. Claro. Y hubiera tenido muy probablemente algún beneficio político. Entonces, hoy en día, y ese es un mensaje para los amigos que andan en la política y que andan contratando estrategas, ¿sí? Hoy en día lo que necesitamos son tácticos políticos. Claro. Y un táctico político es una persona que tiene que entender cómo se está moviendo. Tiene que saber las cosas que no saben los que están ahorita manejando las campañas. Por eso, si algo podemos ver hoy en las campañas son errores, casi idioteces. Fíjate que bien decías, por ejemplo, el caso de Samuel. Es cierto, tenemos que considerar cómo incrementó Samuel y cómo llegó. Y no solo Samuel. Acuérdate que atrás de, mi respeto, estaba bien hecha la campaña. Atrás de Samuel siempre estaba Mariana. O sea, claro. El producto también es Mariana, finalmente, ¿no? A ver, en mi monitoreo, las últimas 3 mediciones de Samuel, incluso la última, que fue cuando ya no era candidato, fueron alertas positivas en la respuesta espontánea, que es una de las indicadores más fuertes, claro. que es el que te está generando fans. Porque es gente a la que no le das nombre, simplemente dices, ¿quién quieres que sea presidente? Y te dice Samuel García, órale, ya lo trae en la cabeza. Bueno, cierra con 3 alertas positivas. Pero en la intención de voto, cuando lo cotejé junto contra Xochitl y contra Sheinbaum, la última medición, que fue la última que pude hacer, sí, sacó advertencia positiva. Pero más aún, lo más interesante, primero, ese valor que saca le hizo empate, de arranque le hizo empate a Xochitl. ¿Ok? Es que Xochitl también se desinfló. Entonces Xochitl la presentaron como la gran novedad y ya tiene 3 meses picando piedra y llega un muchacho y en la salida la empata. Claro. Porque es empate técnico, pues empate. Okay. Pero lo más relevante, otra vez, la composición de su fuerza. Resulta que la gente que impulsó a Samuel fueron jóvenes, ya lo podíamos anticipar. Pero gente que estaba en contra de López Obrador, es gente de Xochitl, gente con estudios superiores, que era gente que estaba apoyando a Xochitl, pero también las personas más pobres, con ingresos abajo de 2.400 pesos, que es el mercado de López Obrador, y la gran fuerza de López Obrador, los que reciben dinero de sus programas, también estaban apoyando a Samuel. O sea, hicieron un ruidazo. Yo creo que Samuel generó mucha inquietud porque entra a la contienda, todo el mundo decía, está para fastidiar a Xochitl. No, sí la está fastidiando, pero también está fastidiando a la otra. Exacto. Y entonces había mucha gente a la que le convenía que saliera. Yo no puedo decir porque no tengo elementos sólidos para eso, pero lo dejo así como una posibilidad. Pudiéramos en ese caso estar ante la más maquiavélica, genial y perversa jugada del presidente López Obrador. Pudiera ser.
porque aparte de que descarrila a alguien, sí, cuando va empezando, que es aplicar una máxima de Maquiavelo, de que lo que todo príncipe prudente debe hacer reaccionar rapidito, sí. Aparte de eso le agradecieron y él quedó como el gran demócrata que defiende a Samuel, etcétera. Pero el mayor beneficiario o uno de los beneficiarios de la descarrilada de Samuel fue el presidente. Claro. Porque le bajó el nivel al otro. Así y es. se quedó con el producto. Y ahora vamos. Que yo creo, fíjate, yo en mi muy particular punto de vista, yo creo que Samuel, y me voy a referir solamente a la campaña, no a su participación política, creo que hubiera hecho una muy buena campaña. Claro. Un gran producto, alguien que entró rápido, que se metió, que supo convencer y que despertó a ese grupo que está medio dormidón, ¿no? Abúlico. Sí. Esos centennials que hoy tienen deseos de participación y que no quieren ver una vieja política, que eso es lo que estaban vendiendo, ¿no? Pues lo hicieron bien, creo que lo hicieron bien. No, sí. Lástima que ya no está, pero bueno, lo hicieron bien. Lo que pudo haber sido y no fue. Va a ser un tema, mi estimado Salvador, que te voy a invitar próximamente a que sigamos con esto. Claro. Por lo pronto pasaremos felices fiestas, pues el tiempo se termina rápido. Sí. En un minuto, Salvador, dime, para la gente que lea encuestas, que ve encuestas, ¿qué tienen que identificar de una encuesta para que tenga credibilidad? Yo la única recomendación que les hago es que pregunten el grado académico, la especialidad de quien hizo la encuesta. El negocio de la encuesta es un negocio estadístico. Las personas que hagan encuestas tienen que tener por lo menos maestría en estadística. Si no es así, entonces están ante un aficionado, un aventurero. O un negociante. O un negociante de propaganda, ¿no? ¿sí? Porque es más difícil que tú te traiciones en tu propia especialidad. Mira, es muy común que muchachos jóvenes que tienen maestría en estadística, que me dicen entusiasmados, me contraté con esta compañía grande de encuestadora. Sí, ok, qué bueno. Me los encuentro tiempo después y digo, ¿cómo te ha ido ahí? Digo, no, ya renuncié. ¿Por qué? Pues es que me pedían que cambiara ahí las cosas. O sea, es más difícil que alguien que se formó en una especialidad se traicione a sí mismo. Sí, claro, alguien que está descubriendo. Eso por la parte moral. Inventando el negocio. Sin menoscabo, por supuesto, de el conocimiento de cómo debe hacerse fundamentalmente la garantía de la aleatoriedad. Eso es el corazón de esto. La gente, lamentablemente, está formada en otras áreas y está mal formada. O sea, yo a veces voy a dar clases al tecnológico, a otras partes, y lo que tengo que hacer es decirles, miren, esto que está en sus libros de texto, tírenlo, bórrenlo porque está mal. Porque tenemos lamentablemente el problema de que enseñamos mal estadística. Simplemente estudian, se forman muchos profesionistas y con la idea de que hay muestreo aleatorio y no aleatorio. Sí, claro. O sea, y entonces pues dice un estudio no aleatorio, pues si es no aleatorio, pues no te sirve para nada, no puedes tomar decisiones. ¿Sí? Y sin embargo, ese tipo de cosas está ahí. Y entonces, pues es la única indicación que yo les podría hacer. ¿Sí? Cuiden eso. Los políticos no se enteran de eso, pero los políticos andan también un poco en el negocio de la propaganda. Y caemos en aquella idea de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿sí? O sea, ¿quién peca más? ¿Sí? El que peca por la paga o el que paga por pecar. Sí, y yo creo que son los políticos finalmente los que inducen eso. Si el político no buscara propaganda, pues entonces no habría el problema. Claro, sería más democrático el asunto. Así es. Salvador Borrego, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te invito pronto. Creo que es un tema que nos va a dar mucho de aquí a junio, que tengamos que seguir participando en esto. Muy intenso. Hoy no hablamos de tiempos oficiales, pero prometo invitarte como en enero. Me gustaría que platicáramos un poco más de cómo se deriva todo esto. Estamos ahorita en una precampaña y hay que entender que los anuncios supuestamente van dirigidos propiamente a los participantes de los partidos políticos, no a la generalidad de la comunidad. Sin embargo, es muy obvio que es una precampaña. Pero ya se están conformando las cosas. Sí. Mira, la historia de la presidencial, por ejemplo, de Peña, se marcó cuando el error de diciembre, de la Feria del Libro. Claro. La ventaja enorme que llevaba y se acabó, sí. O sea, los resultados de junio ya se están conformando, al margen de si tenemos precampaña o impasse a menos de que algo caiga en el camino, ¿no? Que es lo que por hemos platicado. supuesto. Claro. Salvador Borrego, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, hombre, bienvenido placer. Siempre. Un placer, sí. Mi querido Leo Martínez en los controles de esta cabina, Mariana en las redes sociales, Benjamín Solís en la producción. Yo soy Iñaki Alzugaray y lo espero el próximo lunes en punto de las 7 de la noche. Gracias. ABC Radio.